Es curioso, ¿verdad?, cómo desde los albores de la humanidad la fascinación por los milagros nunca se ha desvanecido. Esta atracción no es un mero capricho ni una mera ilusión pasajera, sino una llama viva que arde en el corazón humano, una chispa que anhela lo divino, lo inexplicable, aquello que trasciende las leyes naturales que rigen el mundo, que podemos tocar y medir. A lo largo de los milenios, la religión, en sus diversas formas, tradiciones y expresiones, ha sido el canal privilegiado a través del cual esta búsqueda encuentra voz, significado y alimento. Las Sagradas Escrituras, por ejemplo, son mucho más que relatos antiguos. Son fuentes eternas que hablan con vigor vivo, capaces de trascender el tiempo y conmover profundamente el alma. El Evangelio, según Mateo 14, 13, 21, que relata la multiplicación de los panes y los peces por parte de Jesús para alimentar a una multitud hambrienta, no es solo un acto sorprendente, es una profunda enseñanza sobre la divina providencia y la fe activa que sostiene a quienes confían en él. Así, los milagros operan como signos luminosos, puentes que conectan lo humano con lo celestial, despertando en cada alma la convicción de que existe un poder supremo, una fuerza que no se doblega ante las limitaciones terrenales. Desde una perspectiva histórica, esta creencia centenaria tiene profundas raíces en la experiencia vivida por la humanidad. En tiempos oscuros de enfermedades incurables, guerras devastadoras y crisis existenciales, los milagros emergen como oasis de esperanza, faros que iluminan la oscuridad de la desesperación. En la Edad Media, por ejemplo, miles de personas peregrinaban a lugares sagrados, no solo por devoción, sino impulsadas por un deseo ardiente de presenciar o recibir la intervención divina directa en sus vidas. El episodio bíblico de la separación del Mar Rojo por Moisés, Éxodo 14, no es un simple relato fantástico, sino un poderoso símbolo de liberación, redención y la participación activa de Dios en la travesía humana. Incluso en nuestra época marcada por impresionantes avances científicos, la búsqueda de milagros sigue vigente, un recordatorio de que la religión satisface necesidades espirituales que la ciencia, por muy avanzada que sea, no puede satisfacer plenamente. No es casualidad que, ante las crisis personales o colectivas, muchos dirijan su atención a la oración, a la meditación y a la búsqueda de señales que confirmen que no están solos, que hay un propósito mayor que guía cada paso. Sin embargo, es esencial distinguir entre la verdadera fe y la mera credulidad o superstición. La religión auténtica invita a los fieles a discernir, a buscar la verdad con humildad y sinceridad de corazón. Por lo tanto, cuando hablamos de milagros, no solo debemos pensar en eventos espectaculares y extraordinarios, sino también en experiencias que transforman profundamente el alma y la vida. Consideremos el ejemplo del apóstol Pablo, Hechos 9, cuya conversión no fue un fenómeno físico, sino una revolución interna, un verdadero milagro del espíritu y la mente. Esta transformación, invisible a los ojos humanos, es tan real y poderosa como cualquier otro acto milagroso. La religión nos enseña a mirar más allá de las apariencias externas para apreciar el impacto espiritual que revela la verdadera maravilla, la que nos impulsa a vivir con propósito y alineación divina. En la vida cotidiana, los milagros pueden manifestarse en el perdón que sana heridas profundas, la paz que trasciende todo entendimiento, como se promete en Filipenses 4:7, o la esperanza renovada que nos sostiene incluso ante las adversidades más difíciles.
Bajo la atenta mirada de la ciencia moderna, campos como la neurociencia y la psicología han comenzado a investigar los efectos de la experiencia religiosa en el cerebro y en el bienestar humano en general. La oración, la meditación y los actos de fe tienen el poder de inducir estados de profunda calma, alterar la percepción del dolor, reducir la ansiedad y fortalecer la resiliencia emocional. Estos descubrimientos no disminuyen el misterio ni la dimensión espiritual de los milagros. Al contrario, amplían nuestra comprensión de cómo la fe y la ciencia pueden dialogar armoniosamente para revelar la complejidad de la experiencia humana. Como diría un sabio mentor espiritual, Dios actúa en todos los planos, visibles e invisibles, y nuestro reto es aprender a reconocer su voz en el silencio del corazón y en la grandeza de la creación. Así, creer en los milagros no es un salto al vacío, sino un vínculo entre la esperanza y la realidad vivida, donde la religión nos ofrece un mapa espiritual para caminar con humildad y asombro. Finalmente, para quienes recorren el camino de la fe, creer en milagros también es un llamado a la acción diaria y concreta. No basta con esperar grandes señales que cambien nuestras vidas de la noche a la mañana. Es necesario cultivar una vida de oración constante, como nos enseña el Salmo 34, 17, 18, que promete: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. La religión nos invita a vivir con atención, con el corazón abierto, a reconocer lo sagrado en la vida cotidiana, pues a menudo el milagro reside en un simple gesto de perdón que libera, en un acto de amor que sana o en una renovación interior que trae nueva luz y esperanza. Y es ahí, querido amigo, donde comienza el verdadero asombro, la certeza de que cada día es una oportunidad para experimentar lo divino en nuestra propia historia, renovando nuestra confianza en que nunca caminamos solos. Y esta es solo la puerta de entrada al fascinante viaje que nos proponen los textos sagrados, preservando un legado vivo que ilumina nuestra fe y transforma nuestras vidas. Es fascinante observar cómo la creencia en los milagros se extiende no solo a lo largo de siglos, sino también a través de civilizaciones, religiones y culturas, conservando su papel central en la experiencia humana. El milagro, lejos de ser una mera anomalía o un acontecimiento extraordinario aislado, es una expresión viva de la profunda relación que la humanidad busca establecer con lo trascendente, con aquello que trasciende la mera materialidad de la existencia. Esta búsqueda no es nueva, es tan antigua como la humanidad misma. En todas las épocas, desde las civilizaciones más remotas hasta las religiones contemporáneas, los milagros se han considerado signos divinos, manifestaciones de la presencia de Dios o de los dioses entre la humanidad, que aportan esperanza, renovación y sentido a una vida marcada por lo efímero y las limitaciones humanas. En el corazón de esta creencia reside un sentimiento que trasciende la razón, el deseo de experimentar algo que confirme la existencia de una realidad superior, que trasciende las leyes físicas y la lógica humana. La religión, en sus múltiples manifestaciones, se convierte en el canal a través del cual este deseo encuentra expresión. Ya sea en el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo u otras tradiciones espirituales, los relatos de eventos milagrosos impregnan las narrativas sagradas, transmitiendo enseñanzas, esperanza y, sobre todo, una invitación a la fe. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, en el que Jesús multiplica los panes y los peces para alimentar a miles, Mateo 14, 13, 21,
Se nos invita no solo a admirar el prodigio, sino a comprender el mensaje que transmite. La providencia divina está presente y sostiene a quienes confían. Los milagros no son meras manifestaciones espectaculares, sino puentes que conectan lo visible con lo invisible, lo finito con lo infinito, lo humano con lo divino. Históricamente, la humanidad siempre se ha enfrentado a inmensos desafíos que superan su capacidad de comprensión y control. Enfermedades incurables, desastres naturales, guerras y crisis existenciales han desafiado nuestra sensación de seguridad y justicia. En esos momentos, los milagros funcionaron como poderosos símbolos de esperanza e intervención divina. En la Edad Media, por ejemplo, las peregrinaciones a santuarios y lugares sagrados no eran meros actos de tradición, sino expresiones de una intensa búsqueda de contacto con lo divino y la posibilidad de una intervención milagrosa que aliviara el sufrimiento. El relato bíblico de la división del Mar Rojo por Moisés, Éxodo 14, no es simplemente una narración fantástica, sino un símbolo de liberación y redención, que evidencia cómo la acción directa de Dios en la historia humana es capaz de transformar el destino de un pueblo. Incluso en la era contemporánea, con todos los avances científicos y tecnológicos, la fascinación por los milagros persiste. Muchas personas, ante las incertidumbres de la vida moderna, buscan refugio en la oración, la meditación y la fe. Una confirmación de que no están solos y que un propósito mayor guía sus pasos. Esta persistente creencia en los milagros no debe confundirse con una postura acrítica o supersticiosa. La verdadera fe religiosa invita al discernimiento, a una búsqueda sincera de la verdad con humildad y un corazón abierto. Los milagros auténticos no son solo eventos espectaculares, sino transformaciones profundas en la vida y el espíritu del individuo. Consideremos, por ejemplo, la conversión del apóstol Pablo, Hechos 9. Su encuentro con Cristo no fue un cambio físico visible, sino un cambio radical de mente y alma, una verdadera revolución interior que se convirtió en uno de los mayores testimonios de fe en la historia del cristianismo. Esta transformación, invisible para el mundo exterior, es un milagro tan real y poderoso como cualquier evento extraordinario. La religión enseña que el verdadero asombro no reside en el espectáculo, sino en la profundidad del cambio espiritual que fortalece la vida y nos alinea con el propósito divino. En la vida cotidiana, un milagro puede manifestarse en un simple gesto, un perdón que libera, una paz interior que sobrepasa todo. Entendimiento, Filipenses 4:7, una esperanza renovada que sostiene el alma en medio de las dificultades. Desde una perspectiva científica moderna, especialmente en los campos de la neurociencia y la psicología, hemos observado cómo las prácticas religiosas y espirituales, oración, meditación, actos de fe, influyen en la función cerebral y promueven beneficios comprobados para el bienestar general. Estas experiencias pueden inducir estados de relajación profunda, reducir la percepción del dolor, aliviar la ansiedad y fortalecer la resiliencia emocional. Esto no disminuye la dimensión trascendental de los milagros, sino que profundiza nuestra comprensión de cómo lo espiritual y lo físico se entrelazan en la compleja trama de la existencia humana. Un sabio mentor espiritual diría: Dios actúa en todas las dimensiones de la vida, visibles e invisibles, y nuestro reto es aprender a escuchar su voz tanto en el silencio del corazón como en la grandeza de la creación. Así, la creencia en los milagros es un puente entre la esperanza y la experiencia concreta, donde la fe se basa en la evidencia subjetiva y espiritual
para sustentar una vida plena de sentido. Además, la fe nos invita a un compromiso diario y activo, no a una simple espera pasiva de una señal extraordinaria. El Salmo 34, 17, 18 nos recuerda que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Por lo tanto, creer en los milagros también significa cultivar una vida de oración constante, una mirada atenta a lo sagrado presente en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. A menudo, el verdadero milagro reside en la transformación interior, en el perdón que sana las heridas, en el amor que reconstruye, en la paz que renueva. Es en este camino donde el milagro se revela, no como un evento puntual, sino como un proceso continuo de crecimiento y renovación espiritual. Cada día ofrece la oportunidad de experimentar la presencia divina en nuestras historias personales, fortaleciendo la certeza de que nunca caminamos solos. Finalmente, es importante reconocer que los milagros también funcionan como instrumentos pedagógicos de la fe. No solo confirman la existencia de lo divino, sino que también enseñan profundas lecciones sobre la confianza, la humildad y el amor. En la tradición cristiana, los milagros de Jesús no son solo demostraciones de poder, sino invitaciones a una vida de fe auténtica, a la construcción del reino de Dios en el presente. Revelan que lo imposible para el hombre es posible para Dios, y que la fe verdadera puede abrir puertas a experiencias transformadoras. La Biblia, por lo tanto, no es solo un libro de historias antiguas, sino un manual vivo que preserva el legado de los milagros como señales que iluminan el camino de los fieles, alimentando la esperanza y fortaleciendo el camino espiritual. Desde los albores de la humanidad, la creencia en los milagros ha desempeñado un papel fundamental en la formación de la conciencia religiosa y cultural de las sociedades. Esta creencia no surgió por casualidad, sino que hunde sus raíces en las necesidades más profundas del ser humano: el deseo de encontrar sentido al sufrimiento, la búsqueda de esperanza ante la finitud y el dolor, y la aspiración al contacto directo con lo divino que trasciende la realidad tangible. Y los milagros como expresión de la relación entre lo finito y lo infinito. Históricamente, los milagros aparecen como eventos que perturban la continuidad del mundo natural, manifestando una realidad que trasciende las leyes físicas y temporales conocidas. En todas las tradiciones espirituales, se perciben como signos de la intervención de un poder superior, capaz de modificar el orden natural de las cosas para revelar un propósito mayor. En el contexto del Antiguo Testamento, por ejemplo, los milagros no solo demuestran el poder de Dios, sino que también fortalecen la identidad del pueblo de Israel, funcionando como instrumentos pedagógicos y símbolos de liberación. La separación del Mar Rojo, Éxodo 14, no es solo un acontecimiento histórico para los creyentes, sino un símbolo del paso de la esclavitud a la libertad, de la opresión a la redención. De igual manera, en el Nuevo Testamento, los milagros de Jesús son manifestaciones del reino de Dios, ya presente, pero que se revelará plenamente en el futuro. Tienen un carácter escatológico, indicando la llegada de la nueva creación, donde la enfermedad, el muerte serán superados, y la kundu, los milagros y la historia de la humanidad, desde la antigüedad hasta nuestros días. A lo largo de los siglos, los relatos de milagros se han multiplicado, adoptando diversas formas y adaptándose a las realidades culturales de cada época. En la antigüedad, los dioses paganos realizaban hazañas sobrenaturales que fortalecían la fe
y la cohesión social. En el cristianismo primitivo, los milagros eran testimonio de la divinidad de Cristo y de la acción del Espíritu Santo, estimulando la fe y la conversión de los primeros seguidores. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica sistematizó la verificación de los milagros, especialmente en el proceso de canonización, imprimiéndoles un rigor investigativo que buscaba prevenir el abuso y mantener la credibilidad de las manifestaciones divinas. En tiempos de gran sufrimiento colectivo, como pandemias, guerras y crisis sociales, los milagros adquirieron un papel aún más central, sirviendo como focos de esperanza y renovación espiritual. Las peregrinaciones, festivales y celebraciones religiosas en torno a lugares o eventos milagrosos fomentaron la solidaridad, la comunión y el fortalecimiento de la fe popular. El testimonio de los milagros, transmitido oralmente o por escrito, contribuyó a preservar la memoria de un pueblo y a reafirmar su relación con lo sagrado. En la era moderna y contemporánea, incluso con el avance de las ciencias naturales y el desarrollo del pensamiento crítico, la creencia en los milagros no ha desaparecido. Al contrario, en muchas partes del mundo, incluidas las sociedades altamente tecnológicas, se siguen buscando y experimentando milagros, especialmente en contextos de fragilidad y vulnerabilidad. Esto demuestra que, más allá del conocimiento científico, la experiencia religiosa responde a necesidades existenciales que la ciencia por sí sola no puede abordar. Tercero, la relación entre fe, razón y ciencia. Un punto crucial al reflexionar sobre los milagros es el diálogo entre la fe y la razón. Históricamente, algunos movimientos religiosos han establecido una dicotomía entre ciencia y fe, considerándolas como fuerzas opuestas. Sin embargo, la experiencia humana demuestra que esta visión es reduccionista y no considera la riqueza de la vida espiritual e intelectual. La fe auténtica no se basa en la ceguera ni en la superstición, sino en el encuentro con una verdad que trasciende el conocimiento empírico, sin negar el valor de la indagación racional. Recientemente, la neurociencia y la psicología han contribuido a comprender los efectos de las experiencias religiosas en el cerebro humano. Estudios revelan que prácticas espirituales, como la oración y la meditación, pueden promover beneficios como la reducción del estrés, una mayor resiliencia emocional y un mejor bienestar general. Estos hallazgos, lejos de desacreditar el aspecto trascendente de los milagros, nos muestran la interconexión entre lo espiritual y lo físico. La fe actúa en el plano metafísico, sino que también influye directamente en el cuerpo y la mente, ofreciendo un terreno fértil para la manifestación de una profunda sanación y transformación. Esta interrelación entre ciencia y espiritualidad invita a una postura de humildad y apertura, donde el misterio no se elimina por la razón, sino que se reconoce como parte de la complejidad de la realidad. Así, un milagro puede verse como un acontecimiento que desafía la explicación científica, no por ignorancia, sino porque involucra dimensiones de la existencia que trascienden el método empírico. Cuarto, la experiencia personal y comunitaria del milagro. Más allá de las narrativas históricas y los análisis científicos, los milagros se manifiestan en las experiencias concretas de las personas. Numerosos relatos de sanación, transformación interior, renovación espiritual e intervención divina surgen en contextos familiares, comunitarios y personales. Estos acontecimientos, aunque a menudo invisibles para el mundo exterior, generan cambios profundos en la vida de las personas, fortaleciendo su fe y su propósito.
La comunidad de fe desempeña un papel fundamental en este proceso, acogiendo y presenciando milagros, creando un ambiente de apoyo y solidaridad. Un milagro, por lo tanto, no es solo un fenómeno aislado, sino una experiencia que inserta al individuo en una red de relaciones sagradas, donde se entrelazan el amor, la esperanza y la fe. Los milagros y el llamado a la transformación. Finalmente, creer en los milagros también es un llamado a la acción y a la transformación. No se trata de esperar pasivamente intervenciones espectaculares, sino de cultivar una vida alineada con los valores divinos, abriendo nuestros corazones a la gracia y siendo instrumentos de amor y sanación en el mundo. El verdadero asombro reside en la capacidad de reconocer lo sagrado en lo cotidiano, de transformar lo cotidiano en un espacio de encuentro con Dios. Como afirma la tradición cristiana, los milagros son señales que apuntan a una realidad mayor, pero la verdadera misión de los fieles es vivir esta realidad, presenciando la presencia de lo divino en cada gesto, cada decisión, cada acto de amor. Un milagro, por tanto, es a la vez un acontecimiento extraordinario y una actitud de vida, una invitación a caminar en la fe, con humildad, valentía y esperanza.